a todos a este primer episodio del podcast de InvestRock, donde vamos a hablar de un piso que nos ha traído muchas emociones, muchos sentimientos y donde hay muchas personas involucradas, no solamente inversores detrás, sino también una serie de profesionales que han hecho que un piso que antes era, bueno, un sitio donde no se podía vivir, hoy es un lugar maravilloso. Para este podcast en particular vino un muy buen amigo mío, que es Nicolás Londoño, artista colombiano y que vive en Barcelona. Y bueno, tuve la oportunidad de contar contigo en este proyecto. Y bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria artística y por qué llegaste aquí, qué fue lo que te ancló para poder querer hacer una obra en este espacio. Perfecto, gracias Andrés. Y por gracias por lo de que es gran amigo también, es lo mismo. Bueno, pues yo llevo desde que nací haciendo arte y digamos que ha evolucionado mucho. Yo antes hacía mucho más murales, grafitis, todo un tema, digamos, más figurativo. Y desde hace como unos 10 años paralelamente empecé a desarrollar también este tipo de piezas abstractas Ujú. donde es un sentimiento, es mucho más expresivo, mucho más de conocerme y sacar lo que hay en mis sentimientos y mi interior. Y definitivamente en esos últimos 3 años en Barcelona fue donde logré terminar de plasmar y de tener un estilo claro y pues en noviembre en Barcelona hice mi primera exposición y pues ya me consolidé y pues considero que eso es como lo que me quiero dedicar ahorita en el arte. Ok, o sea, consolidaste como tu identidad como artista. Exacto, Ok. exactamente. Y esta obra que tenemos acá, este tríptico Las Maravillas, ¿consolida parte de tu identidad, la refuerza o es una fase Sí, de exploración nueva? pues no, incluso yo creo que la potencializa Ujú. y la refuerza y por eso pues muchas gracias por la oportunidad, justo venía pensándolo ahora y usualmente digamos que estas obras como puedes ver tienen una parte que es muy explosiva, Ujú. todo eso, entonces si bien yo creo que en el tema de sentimientos y de expresión no hay muchas barreras, pues el mundo físico sí, entonces por ejemplo mi estudio es muy chico. Ujú. ¿Sí? Y el hecho de poder usar un espacio donde estamos acá, incluso fue donde nació la obra y donde podía poner, no sé, 3 papeles, 3 pliegos enteros en vez de solo uno y botar pintura sin importar si cayera en el techo o en el piso. Es eso, entonces es como si hubiera llevado lo que ya vengo utilizando, pero a un mayor nivel, es la obra más grande que he hecho de este tipo incluso. Bien, sí, lo recuerdo bien que cuando estábamos haciendo la obra, que estábamos en obra física, Sí, en obra no la obra, gris, en exacto, obra negra, obra sí, gris, obra sí. negra, dijimos, oye, sería un buen momento también para conjugar ese mismo espacio y aquí. Exactamente, Pero también hubo un elemento interesante y es que, y creo que aquí sí, la obra lo plasma, es que te inspiraste también en el entorno. exactamente. Cuéntanos un poco de Eso eso. fue muy chévere. Yo usualmente, digamos, que uno se pone, cuando uno empieza a crear un estilo de obra, ¿sí? O una narrativa, pues empieza a acostumbrarse a hacer ciertas cosas y muchas veces uno confunde la costumbre con barreras y con reglas, Ujú. ¿sí? Entonces yo había dicho, no, esto es totalmente un proceso íntimo, yo no voy a hacer una hora para nadie, no sé qué, pero cuando tú me lo propusiste dije, bueno, pues las barreras que uno se pone, las reglas son para romperlas. Ok. Y por eso yo al principio estaba muy cauto y te decía, no sé cómo va a salir, es la primera vez, vamos a hacerlo. Y afortunadamente Mercedes, que es una crack, me dijo, venga, antes de que empecemos a hacer esto, pues porque obviamente en el momento, en el espacio, esto simplemente era gris, era ahora negro, ella lo que hizo fue darme todo un recorrido por Malasaña, Ujú. Que no lo conocías. que no lo conocía, me contó toda la historia, por ejemplo, Malasaña, antes de Malasaña se llamaba Maravillas, Barrio Las Maravillas, por eso también se llama así la obra, y viendo, no sé, las paletas de colores, por ejemplo, vi que había mucho azul, amarillo, me gusta esa combinación de colores, el dorado de las puertas que yo también utilizo, entonces, por ejemplo, esta obra es la única que he hecho con azul, es un color que yo nunca utilizaba, entonces sí me inspiré mucho con el barrio. Ok, sí, digamos que hay una cosa que fue muy interesante y es que nosotros con una obra planificamos muy bien desde principio a final, ¿no? Ujú. Inclusive desde que la vemos ya nos imaginamos más o menos cómo va a ser, cómo va a quedar. Hay una parte en la arquitectura que ahora lo veremos cómo se plasma, en la parte del interiorismo también, pero en la parte del arte pues no, dijimos, oiga, seamos capaces de trabajar
con una manera estructurada, pero a la vez desestructurada, ¿no? Que fue... Claro, y ese fue mi mayor reto, porque yo, digamos, y es lo que te explicaba, y incluso en un momento Mercedes me escribió y me dijo, Nico, ¿cómo van las horas? Y yo entré en angustia y le dije, ¿cómo que las horas? Bueno, y me dijo, no, y le dije, mira, pues es que lograr 3 o 2 horas es bastante, por ahora me comprometo con una, pero me di cuenta que yo mismo me estaba poniendo barreras también, y le dije, Mercedes, mira, déjame empezar a trabajar en ellas y miramos cuánto sale, ¿no? Porque al principio lo que yo hice acá fueron manchas, que eso es lo primero que yo hago cuando hago mi obra. Y ya después yo trabajo durante horas o días para ver cómo generar el balance con los cortes, con otras cosas. Y estaba tan inspirado, tan feliz con lo que se había logrado acá, que son las manchas de azul y negro, que pues logré hacer un tríptico, o sea, varias en vez de una. Entonces, para volver a tu pregunta inicial, exacto, yo no tenía, estaba totalmente improvisando o siendo fiel a mi proceso artístico, pero también sabiendo que tenía que hasta entregar algo y también basado en lograr ese punto medio fue difícil. Muchas veces las obras expresan, o sea, expresan muchas emociones, ¿no? Tanto para el que la ve como para, especialmente para el que la hace. ¿Sí? ¿Cuál considerarías tú que es como esa narrativa que hay detrás de este tríptico que tenemos aquí? Pues yo creo que la narrativa definitivamente es juventud, diría yo, dinamismo, y eso es lo que el barrio refleja y fue lo que hablábamos con Mercedes, ¿no? Si tú vas, hay muchos murales, muchos cafecitos, muchas tiendas vintage, mucho arte, pero igual siempre todo manteniendo una elegancia. Yo creo que eso es lo que la obra me inspira, como esa dualidad y ese balance entre esos dos conceptos. Bueno, ¿Y qué te pasa? ¿Qué te gustaría que pasara con esta obra del futuro? ¡ja! Pues que no muera, que se aprecie. Sí, o sea, ojalá el propietario de este piso las quiera como va a querer el piso. Y si no, pues que sobreviva en el tiempo lo que más pueda. Una cosa que yo no te había contado, y es que yo empecé a hacer el tríptico, terminé esta parte y quería adicionar otras dos partes, pero para lograr el balance me estaba costando mucho. Ya. Y me di cuenta al analizar sobre esta primera imagen que es muy similar al cuadro que tú tienes en tu casa. Sí, sí. Entonces, igual fue como copiándome a mí mismo y miré cómo había sido esa estructura y así terminé y ese. Entonces, pueden ser como cuadros primos o cuadros Como mansion, sí. Y también una cosa que me gustó de acá y es que estos elementos y estos cortes son de la calle. Hay cosas que vienen. Sí, sí. Exacto, que eso es otra cosa. Esto, por ejemplo, es papel de Ferrero Rocher, no también Ninja de Oro, que eso es otra cosa que me gusta, güey, con la materialidad. Volver y con los papeles. Sí, está. ¿No? Muy bien. Muchas gracias. Mercedes, una pieza fundamental en el equipo de The Rock que hace que los espacios, aparte de transformarlos, queden con ese encanto y con esta magia. Gracias. Cuando llegamos aquí, que esto era Terrible. como todo lo que estaba terrible, pero en particular, sí me acuerdo que veíamos mucho cuál era el posible estilo que podía tener, porque en algunas cosas se sale un poco de lo que hacemos en el día a día. Sí es cierto que tenemos una serie de colecciones muy bien definidas y un poco lo que queremos, pero aquí el reto era trabajar con el emergente, ¿vale? Entonces, ¿cómo asumiste tú ese reto y cómo te empezaste a inspirar para encontrar pues, lo que tenemos hoy? Pues bueno, al final este es un piso del año 1900, tiene techos con alturas de 3,60 m y se encuentra en Malasaña, o sea, es un piso que ya tiene mucho carácter de por sí. Mi idea era que al entrar al piso no se viera como un piso recién reformado, sino que se viera como un espacio único, con elementos clásicos que hemos recuperado, como los traileros, las vigas de madera y luego elementos que hemos añadido con materiales nobles como son los lavabos de piedra. Sí, cuéntame un poco más de esa parte. Si es verdad que encontramos una serie de elementos que tenía el piso, como para unos muros estructurales que no podemos tocar. Sí. Pero nos encontramos con unos traileros, como estos que están acá, que quedaron preciosos. Sí, originalmente estaban pintados de blanco, súper deteriorados, y lo que hicimos fue levantar esa pintura y restaurarlos. Y al final pues han quedado muy bien. Bien. Y el resto de los elementos, o sea, el juego con los apliques, con la madera, con las luces, las lámparas,
Cuéntanos un poco. Claro, pues hemos querido aportar mucha personalidad también con elementos como los tiradores de los armarios, con interruptores, mecanismos y lámparas. Lámparas que al final en techos tan altos tienen que quedar a una altura coherente. Lo recuerdo muy bien, que aquí tuvimos bastante que no... Aparte de poner los rosetones, Sí. están muy guapos, dándole como ese contexto antiguo, Ujú. pero ¿qué queríamos, no? Una lámpara antigua, que fuera moderna. Sí, al final era un poco una mezcla de estilos, ¿no? Sí. Preservar cosas clásicas y luego también añadir elementos actuales, ¿no? Modernos. Bien. Cuéntanos un poco también sobre la cocina. O sea, tuvimos un reto enorme con el tema de la cocina, el comedor. ¿Qué Sí. pasó? ¿Qué pasó? Es probablemente la primera cocina que ponemos que no tiene una isla. Hemos integrado cocina-comedor, que normalmente es salón-comedor, no cocina-comedor, pero la idea la verdad que ha quedado bastante bien, porque si va un espacio muy amplio y al final es lo que ves cuando entras al piso, ves mucha madera, aporta mucha calidez, Sí. ves piedra, toda la encimera de piedra, y luego ves pues las molduras, tanto en las paredes como en el techo. Son molduras muy especiales, claro, como están tan altas no se aprecia bien, pero son molduras que tienen dibujo, que al final son distintas, no es lo que solemos poner en el resto de pisos. Ok. Y luego un reto especial que tuvimos en la cocina fue la piedra. La piedra se rompió, tuvimos un percance aquí en el piso y tuvimos que esperar otra semana más hasta que trajeran la nueva piedra y al final eso pues nos retrasó. Bien, cuéntame un poco sobre la luz. Sí es verdad que trabajamos mucho con la luz, porque la luz es un elemento que tienes que saber aprovechar la naturalidad que tienes, también la estructura que te dan las mismas calles, pero también la luz interior. ¿Cómo fue ese reto y cómo lograste combinar eso junto con el espacio, que es tu especialidad, ¿no? La parte interior. Sí, pues aquí la luz al final es un material más. Hemos aprovechado muy bien la luz natural en la zona social como es esta en la que estamos y en el dormitorio principal, que es muy importante. Y luego también hemos jugado mucho con luz indirecta. Eso es un atractivo para el comprador final muy potente, ¿Por qué? porque la luz indirecta al final te aporta más calidez. Si te das cuenta, la luz de los focos es más fría que la luz que ponemos indirecta en los poseados y demás. Muy bien. El tema del suelo, porque aquí jugamos muchísimo con el suelo que tenemos. Es la primera vez que montamos este Sí. suelo de Punta Hungría. Hubo como una Que nos investigación pega. que nos espega, que bueno. Pero hubo una investigación detrás de ello para encontrar este suelo que la verdad que ha llamado muchísimo la atención. Sí, al final siempre ponemos suelos de madera, que dan muchísimo más premium que cualquier tipo de suelo. Y este en especial no lo habíamos colocado nunca, es la primera vez también por el carácter del propio piso. ¿Y cuál crees que fue el resultado? A mí personalmente me gusta mucho. Yo espero que al comprador también le guste tanto como a mí. Ok. Y por último, el tema del mobiliario, que siempre es un tema fundamental porque nosotros no solemos repetir mobiliario, adaptamos el mobiliario Sí. a las características y como has dicho tú, el carácter del piso. Sí es verdad que tenemos una línea y nos vamos un poco por la tendencia, pero cuéntanos un poco cómo fue ese reto. Pues al final son colores muy neutros. Aquí la verdadera importancia la gana la obra de Nicolás. Todo lo hemos elegido en función a la obra para que no compitan, sino que se complementen tanto el mobiliario como la propia obra. Y sí es verdad que nunca repetimos o no solemos repetir ningún elemento, sí. Sí que puede ser la misma línea, pero nunca va a ser... Y por complementar, yo creo que también dejamos el activo, en este caso, bueno, el piso, para que al final el comprador final le ponga su toque, ¿no? O sea, Sí. se adapte perfectamente a lo que trae y a sus gustos. Claro, o sea, al final yo pongo una cama, la visto, pongo unos textiles, pongo unos cojines, pero luego al final cada persona le va a dar su toque, ¿no? Pero que lo esencial esté. Pero la gente se enamora de los pisos como quedan. Sí, Eso sí no lo no es que nos luego te devuelve piden nada. hasta los libros, ¿eh? Exacto. Luego Bueno, te piden hasta los libros. muy bien, muchas gracias. A ti. Y también contamos con Isabel Martín, una arquitecta experta técnica en todo tema de transformación de espacios aquí en Madrid, que viene trabajando con nosotros ya un par de años atrás y la verdad que es un placer.
Es un placer encontrarse con un piso de estos donde finalmente es un reto, ¿no? Que entramos, dijimos, hombre, aquí hay mucho juego, pero también había mucho límite. Sí. ¿Cierto? Cuando oye, te encuentras unos muros estructurales que no puedes tocar porque Correcto. nos hubiera encantado tumbar como siempre, que tumbamos que todo, tiramos todo. Y tenemos un lienzo en blanco, pero aquí nos encontramos un poco de ambas, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó ese reto? O sea, cuando tú entras a este piso y te dices, ostras, aquí bueno, ya es un hecho porque ya lo compramos y entramos. ¿Y cómo empieza ese proceso? Yo siempre pienso que de los retos hay que hacer los proyectos. O sea, si tú entras y tienes un reto, ese es el proyecto, esa es la esencia y la base de ese proyecto, ¿no? Y en este caso, nos encontramos una vivienda que ya había tenido una demolición previa, pero lo que es la base era espectacular, porque es un edificio con historia, emblemático. Aquí ha vivido una figura política de la sociedad de España pues muy relevante. Clara Campoamor. Clara Campoamor. Y luego pues tenía una estructura antigua, con muchísima esencia y que era fundamental mantener. Primero porque es obvio que sujeta toda la vivienda y segundo porque yo creo que también es un poco la esencia y la característica principal de este piso. Mantenerla era esencial. Nos encontramos cuando empezamos a rascar un poco en las paredes y a tumbar algunas cosas, unas estructuras y unas vigas de muros de madera, carga. muros de carga, las vigas de madera que hay parte del muro de carga. Eso es. Y bueno, un poco la escena era, oiga, que... Hay que sacarlo. Hay que sacarlo, hay que enseñarlo. Nos encontramos muros de carga de ladrillo con machones con tableros de madera entrelazando todas las paredes de la vivienda. Como los que tenemos en la sala, ¿no? O los que hemos dejado en la sala y era fundamental sacarlo. Luego nos aparecieron, bueno, aparte de en la sala, también en el techo, pudimos sacarlo donde pudimos. Sí. Pero había que sacarlo y es lo que le da un poco de distinción, ¿no? a esta vivienda. Ya la propia estructura. En la cocina nos encontramos con una viga, ¿no? Que atravesaba. Sí. Cuéntanos un poco eso, porque eso fue... Eso en realidad es un arco que ata los dos muros de carga de la vivienda, que lo hemos rehabilitado. De hecho, parte de algún interior de madera que teníamos en algún paso de puerta lo hemos reubicado ahí para reforzar más esa estructura y no poner uno falso, ¿no? Sino que todo lo que estaba dentro de la vivienda se ha reutilizado para ensalzar la estructura de madera de la propia vivienda. Ok, bueno, cuéntame con el elemento que no hemos hablado hasta ahora y es el tema de los baños. Sí, aquí logramos sacar 2 más 2,5. Sí, pero bueno. 2 más 1. Sí, exacto. Sí, bueno, a ver, una vivienda siempre es más funcional, es más práctica cuantos más baños tiene, sobre todo incorporados en suite dentro de una habitación. ¿Cómo está? Como esta, y la otra también. Y aparte hemos sacado una serie de cortesía muy bonito, pero en todos hemos intentado mantener una característica fundamental de esta vivienda, que es la altura. Nos encontramos unos baños y un aseo con muchísima altura, que no es lo habitual. Ajá. Y ¿Cuánto es lo habitual que uno encuentra en un piso? 2,40, 2,50 es la altura estándar para las superficies vivideras y para las superficies húmedas te exigen 2,20 mínimo, que se suele quedar en 2,30, 2,40, pero es que aquí llegamos a 2,70 en los baños. Y aquí tenemos 3. Aquí tenemos en la parte interior 3,70 y en los perímetros 3,60. Pues, Una tajada, sí. Igual que hay altura en el centro de las habitaciones, también un elemento característico de esta vivienda son las puertas. Las puertas de paso no son una medida estándar, que son 2,03, sino que también las hemos elevado para darle más integridad, más prestancia a los pasos de puerta y son de 2,50. Claro, cuando tienes un piso con techos altos, claro, las puertas tienen que acompañar, sino que... Eso es. Claro. Entonces ya solo la propia puerta pues también es un elemento bastante Que vertical. originalmente no las traía. No lo traían. Sí, eran pasos de puerta hechos en los propios... Bueno, nosotros los hemos dejado a la vista sin puertas porque las puertas las hemos ubicado en otro sitio. Sí. Pero sí, las puertas nuestras, las nuevas, son más altas, acorde con todo el diseño. Bien. Hay temas que a veces no se tocan, pero que puede ser interesante y es el tema de la climatización. Ajá. Cuéntanos un poco aquí cómo hemos resuelto ese baño. Aquí, bueno, este es un piso muy bien aislado, es un edificio que es muy antiguo, entonces los muros que tiene son de adobe, de tapial y de ladrillo, con lo cual ya está aislado muy bien térmicamente, pero aparte le hemos incorporado una caldera de gas. Aquí el tema de meter una aerotermia por suelo radiante o refrescante era un hándicap porque tenemos un forjado de madera. Ya. Entonces eso aumentaría mucho el peso y descartamos esa opción porque la parte más cómoda y teniendo ya un buen aislamiento de base era introducir una caldera de gas. Ok. Que hemos combinado con estos radiadores de ISAP
que hacen a la vez un poco evocan un poco lo antiguo, pero son unos radiadores muy modernos. Eso para calentar. Esto para calentar. Y para enfriar. Tenemos un sistema de climatización de frío, por refrigeración, por conductos, está todo el sistema oculto y las rejillas están integradas en las paredes. Bien. Que eso también lo hace también eficiente. Sí, tenemos una máquina de alta eficiencia energética y esto aporta también pues, otro valor añadido a las características térmicas del... Es un tema que siempre discutimos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos generarle a esto la mejor calificación? Eso es. Que sea B o bueno. Sí, también por la altura de la vivienda era el mejor sistema que iba a funcionar. Ok. Bien. Y el tema de los flegueros, que sí es cierto que lo comentó Mercedes, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, todo el equipo, especialmente vosotras dos, hacéis como buena piña para ver. Sí, para los acabados. Exactamente. Bueno, esto desde el primer momento que yo vi la vivienda, estaban en un estado de conservación perfecto, o sea, son los originales, estaban pintados, estaban pintados en muchísimas capas de pintura. Entonces aquí se decidió dejarlos en su tono original y no meterles ningún matiz. Tienen un mate que no se aprecia. Pero es que, bueno, lo que es el diseño, encima la amplitud que tenía, pues era una maravilla, igual de conservar. Sí, aparte es uno de los elementos que más carácter le da a la vivienda. Hay cosas que me preguntan muchas veces por el tema de las ventanas. Porque nosotros jugamos, obviamente, las ventanas tienen que ser nuevas, pero también tener ese juego que te permita ser antigua por fuera, que tenga una apariencia antigua, para que tenga el mismo look and feel que respeta el edificio, pero por dentro moderna. Claro. Bueno, aquí es lo que se mantuvo la misma línea de dos hojas, aparte de que es una fachada de edificio protegida, en el que hay que conservar toda esta estética, y sí que se hicieron exactamente el mismo diseño al original, cerrando y cerrando la parte de abajo. Claro. Por el exterior son de otro color, y por el interior les hicimos blancos, también para resaltar los traileros en madera. Bien. Oye, una pregunta. ¿Tú hace cuánto conoces Madrid? Desde todavía. O sea, mucho tiempo. Sí, no soy de aquí, pero todos los años he venido en algún momento y trabajo aquí, claro. ¿Y cómo has visto ese cambio a nivel arquitectónico? ¿Cómo has visto ese cambio, esa transformación de Malasaña en los últimos años? ¿Cuál ha sido tu visión de arquitecta? Oye, porque tengo entendido que también has hecho obras por aquí. Sí, bueno, de hecho aquí en Madrid Santa, el número 26, creo que era. Sí, tuvimos, bueno, el tema de las ventanas de aquí en el centro de Madrid es muy común y el tema de la estructura también. Todos los edificios que están por el centro hay que mantener la estructura original, primero por seguridad y segundo porque no sé, es como un deber de mantener el patrimonio histórico de cualquier tipo de edificio. Todos los pisos de esta zona sí que están tendiendo últimamente a conservar todos los elementos originales que hay, que se puede, ¿no? Que se puede en el momento en el que nosotros llegamos, intentamos conservar todo lo que podemos. Y de hecho, otra de las cosas que hemos hecho aquí es no conservar, sino introducir elementos modernos, pero que te llevan a la esencia de lo antiguo, como es el suelo de madera, o como son todas las molduras de las paredes o de los techos. Todas las monumentales y todas las escaleras que hemos introducido para evocar un poquito a la época de construcción de este edificio. ¿Cuál crees que es el principal reto que tuviste aquí en este piso a la hora de transformar? Bueno, la distribución al principio sí que supuso un reto porque tuvimos varias opciones, pero yo creo que estás haciendo como unas 12 o 13 propuestas. Hacemos muchas propuestas. También en este caso, al ser un activo que es para la venta, pues para intentar buscar el resultado que mejor nos convenga a nosotros. Sí. Entonces hacemos muchas opciones pensando un poquito también en el cliente final y el cliente de venta. Ese fue el primero. Y luego también... Me acuerdo que aquí queríamos, en una de las propuestas, aquí... que había cocina, sí, todo el salón, también es una cocina. Hicimos varias y al final optamos por enfocar la vivienda hacia el exterior con el salón y la cocina y uno de los dormitorios principales también que estuviera enfocado hacia el exterior. Y luego el tema de... Bueno, no fue un reto en realidad. El tema estructural y de meter todos estos elementos antiguos no fue un reto, sino que fue una solución. No considero que haya habido un reto muy complicado en esta vivienda, porque al final hemos disfrutado mucho durante el proceso y el resultado es evidente. Y no ha sido un reto, ha sido una satisfacción. Y del espacio que tenemos atrás, que tenemos una segunda habitación, un armario, cosas bastante, un vestido bastante grande, con su baño, un poco ahí... Siempre me parece el segundo dormitorio, ¿no? Como el olvidado,
pero bueno, en este caso tiene un elemento característico que es el vestidor independiente, que aquí no lo hay, pero en el otro sí. Que difícilmente encuentras en un segundo dormitorio Sí, un vestidor amplio, tan grande, sí, con tanta espacio. con su propio baño. Sí, y luego integrado el baño y todo, y además con el toque que ha dado Mercedes, yo creo que ha quedado muy acogedor a pesar de estar en el patio interior, en el patio secundario. Pero bueno, debido a sus dimensiones, a la altura y a todos estos elementos que estamos hablando, creo que ha quedado un dormitorio bastante chulo y bastante funcional y cómodo para el que le toque dormir en él. Bueno, muchas gracias y seguimos con más retos, ¿no? Con más que tenemos que trabajar. Y que sean tan bonitos y tan elegantes como es. Como siempre. Muy bien. Gracias. Bueno, y tenemos el gusto también de estar con nuestro partner de Francisco Verdugo de Fund Life, con el que hacemos una parte muy, muy importante y es el cierre. Finalmente construimos o transformamos espacios para alguien, ¿sí? Y ese alguien se traduce en un comprador que busca muchas cosas, ¿no? En los activos. No solamente busca que esté bien, que esté acorde con su estilo, con lo que busca, también que haya una transformación del espacio acorde con lo que hay, con el entorno. Y empezamos un poco desde afuera, bueno, ahora sí, hacia el piso. ¿Qué se encuentra uno en Malasaña cuando camina por las calles de este barrio? Sí, yo creo que si tuviera que reducirlo en una palabra, muy directo, es arte, ¿no? Es un barrio de artistas, de una vida bohemia, pero con el estilo todavía de Madrid, ¿no? Además, recientemente Malasaña está recibiendo mucho turista, y no solo turista, sino nuevo residente de toda Europa, principalmente del norte y este de Europa, ¿no? ¿Qué buscan? Yo creo que están buscando el origen de Madrid, de Malasaña, la movida madrileña, esa vida auténtica, ¿no? Esa autenticidad de Madrid que se percibe muchísimo en Malasaña. Desde las cafeterías nuevas, tiendas de barrio, grafitis en el buen sentido de las calles, que la gente aprecia el arte, tiendas de diseño con infografías de artistas locales. Esa autenticidad madrileña busca el extranjero. Sí, porque aquí te encuentras fincas o edificios que tienen como ese legado histórico, ¿no? Que sí es cierto que no tienen ese estilo rococó que pueden tener otras zonas como Recoletos o como Salamanca, pero tienen una Madrid de los años 20, de los años 30, inclusive antes, donde se construían edificios, como ver acá, con madera, con mampostería, y que hoy por hoy son auténticas joyas. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, y además yo creo que en este piso lo refleja bien ese equilibrio entre el Madrid contemporáneo, los materiales, la funcionalidad, pero con esa personalidad de Malasaña, histórica y sobre todo relacionada al arte. Sí. Ahora tienes otro tema y es que estás muy cerca de todo. O sea, Malasaña está muy cerca del centro, está muy cerca de la Plaza España, si quieres ir, inclusive de la Gran Vía. Bueno, cuando las personas vienen a buscar, ya por ahí entrando un poco en el espacio, sí. ¿Qué buscan? O sea, ¿qué tipo de cocina están buscando? ¿Qué tipo de habitaciones? O sea, ¿cómo crees que esto se conjuga un poco con esta nueva manera de vivir? Muy bien. Yo creo que habría que diferenciarlo también. Utilizaría varias ópticas, ¿no? Por un lado, el tipo de comprador, ¿no? Para ver qué es lo que busca, y a la vez el barrio, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese equilibrio y ese solape entre, por ejemplo, para este tipo de viviendas, el tipo de comprador puede ser, como hemos tenido algunas visitas, vecinos del barrio que viven aquí conocen Malasaña, ¿no? Entonces están buscando una casa que se les apetezca cercana, cálida, familiar y funcional. Puedes tener un perfil inversor, que lo que busca es eficiencia. 2 habitaciones, 2 baños, como en este caso, más deseo de cortesía. ¿Un inversor para patrimonializar, un inversor para alquilar o...? Un inversor, en el caso de este piso, el inversor, y estamos teniendo algunas llamadas, es patrimonial. Okay. Patrimonial para alquiler, ¿no? Digamos que este piso tiene todos los checks, ¿no? Ser exterior, reformado a estrenar, con muebles de buenísima calidad, como estábamos viendo con Mercedes, y una distribución muy versátil, ¿no? Yo creo que ahí está el reto desde el punto de vista diseño, porque desde mi lado, la parte comercial, y al ser arquitecto, siempre me interesa valorar muy bien la funcionalidad de los pisos con su atractivo comercial. Y este piso lo cumple, porque tiene una distribución funcional que admite mucho tipo de comprador. Ok. Una pregunta ahí que me... Claro, tenemos un comprador finalista que puede ser el que quiere vivir aquí, pero también hay un inversor.
Vale, o sea, Correcto. ¿esto cómo hace parte de una estrategia de portafolio, de patrimonialista? De patrimonialista. ¿Por qué? Pues, O sea, la revalorización, ¿el qué? La zona, no sé. yo te diría que principalmente por alquiler de media estancia, para un inversor patrimonialista, tienes la garantía de que vas a tener flujo de demanda de inquilinos que llegan, por lo que estábamos hablando de antes. Tanto demanda local, gente que quiere vivir en Malasaña porque conoce a Madrid y sabe lo que es Malasaña, como la marca Malasaña a nivel internacional que va a atraer a mucho inquilino de media estancia, sean chicos estudiantes, sean personas que vienen por el fin de semana. Y un tercero, que es el turista global, que quiere estar cerca de Gran Vía, ¿no? Entonces, eso nos favorece mucho la ubicación, que admite esos perfiles. Entonces, me preguntabas por la estrategia patrimonial. Tienes un activo exterior en un edificio además protegido con un valor histórico muy importante. Clara Campoamor. Clara Campoamor, efectivamente. Entonces, lo tienes protegido tu capital. Estás en una zona de mucha demanda, con recorrido, estás subiendo la plusvalía y además un flujo de caja por los distintos formatos de alquiler. Y estás en un Madrid que también te da un sello de garantía, ¿no? A nivel jurídico, que no hay mucho cambio, ¿no? Que hay una política económica y jurídica y fiscal, inclusive. Muy claro, ¿no? Eso la gente lo pregunta, la gente lo busca cuando a la hora de comprar. Totalmente. Creo que en eso tenemos suerte, ¿no? de la marca Madrid, cómo se expresa hacia el exterior, y ahí hay mucha seguridad que se transmite al comprador, ¿no? El comprador ya viene sabiendo que Madrid está en un excelente momento. Madrid es la ciudad de moda de Europa actualmente, sobre todo en el sector de lujo inmobiliario. Y eso viene por su calidad de vida, por su seguridad jurídica, como comentabas, por la gastronomía, por el arte, por esa identidad, ¿no? A diferencia de otras ciudades europeas, Madrid ha mantenido su identidad a pesar de recibir un flujo de turistas y de extranjeros muy fuerte. Y eso lo hace tan atractiva. Sí, yo creo que aparte le ayuda mucho a mantener su identidad porque gran parte de este flujo migratorio, no lo sé exactamente, pero creo que es el 70%, es de Latinoamérica. Y bueno, tú y yo que somos latinos, tenemos una identidad cultural muy parecida a nivel de la religión, de costumbres, de la lengua, y que eso ha permitido que se conserven muchas cosas de la ciudad. Totalmente. Esa afinidad cultural que tú dices hace que al comprador latinoamericano se le haga eso, muy familiar, llegar allí, sentirse muy en casa, ¿no? Pero lo curioso es que Madrid siempre ha sido un polo de atracción para el capital latinoamericano, por seguridad, afinidad cultural y rentabilidad. Pero desde la pandemia, desde 2020 hasta ahora, se escucha y lo notamos todos en las calles, mucho más alemán, mucho más inglés británico, y eso pasa bastante en barrios como Malasaña y Justicia. Hay un perfil joven que viene o a trabajar a nivel de emprendedores o a estudiar en escuelas de negocio. O inclusive huyendo un poco de las altas rentas de los países del norte. Efectivamente. Sabemos que Londres el Reino Unido no está en su mejor momento desde el punto de vista inmobiliario y mucho de ese capital valora lo que Madrid le ofrece. Vale, bueno, muchísimas gracias. Nada, encantado. Gracias por tenerme. Gracias.